cazadores o exploradores, ¿qué vieron allá afuera que les hizo no querer volver al bosque? Mi padre y yo estábamos siguiendo un sendero desde hacía un rato, así que decidimos hacer una pausa para recuperar el aliento. Me senté en un tronco fuera del camino y mi padre se quedó de pie en el borde del sendero, esperando a que me levantara. Escuché un ruido y miré a mi alrededor. Vi a un hombre vestido casualmente, caminando rápido por el sendero con una pistola Glock en la mano. No seguía exactamente el sendero, simplemente avanzaba con prisa en dirección a mi padre. Antes de llegar a él, preguntó si habíamos visto algo, una pregunta bastante normal entre cazadores. Lo observé detenidamente porque no creía que estuviera ahí para cazar. No vestía como un cazador, no se movía como uno, y era temporada de venado, y había decidido llevar una Glock para cazar. No me lo creía. Así que cargué mi rifle y me quedé atento a su conversación con mi padre. Parecía bastante seguro de sí mismo hasta que mi padre mencionó que no estaba solo, que estaba conmigo, e hizo un gesto en mi dirección. Le asentí y le hice un saludo a medias. Ahí fue cuando perdió el interés en nosotros de inmediato. Terminó la conversación rápidamente, se dio la vuelta y se alejó a la misma velocidad con la que había llegado. Nos preocupó un poco, pero seguimos con nuestra caminata. No hemos vuelto a esa zona en mucho tiempo. Mi padre me dijo que ha habido redadas por drogas cerca de ese lugar en el pasado. No es una historia sobrenatural, pero definitivamente fue una experiencia que me dejó sin ganas de regresar allí. Tengo un lugar de caza que frecuento. No está extremadamente apartado ni nada por el estilo, el terreno es complicado, pero es un sitio bastante escondido y cerca de mi casa. Suelo cazar mucha caza menor ahí y siempre veo un montón de venados bura cada vez que salgo. Una mañana llegué alrededor de las 5:30 y tenía algo de tiempo antes de empezar mi caminata. Sentí una sensación extraña en el estacionamiento, pero lo atribuía a haber tomado demasiado café con el estómago vacío. Decidí comenzar mi caminata y, unos 300 metros dentro del sendero, noté una pila de árboles caídos, ramas y escombros en un lugar donde no recordaba haberla visto antes. Era mi primera vez cazando en ese sitio esa temporada, así que supuse que alguien había estado haciendo trabajo de mitigación de incendios. No le di mucha importancia hasta que noté un leve movimiento dentro del montón. Movimientos pequeños, pero lo suficiente para sobresalir en una mañana sin viento. Era casi las 6 de la mañana y el bosque tenía esa quietud particular a esa hora en la que cualquier movimiento se nota. Me detuve a examinar el montón de ramas para ver qué estaba pasando. Pensé que tal vez había un conejo o algunas ardillas. Creí que había encontrado un buen escondite y estaba a punto de atrapar algo. Empecé a planear la mejor manera de hacer que lo que estuviera ahí saliera corriendo mientras mantenía mi escopeta lista para disparar. Vi que estaba junto a una rama de buen tamaño y decidí que mi mejor opción era pisarla con fuerza para romperla. Si todo salía como esperaba, cualquier cosa dentro del montón se quedaría quieta por un momento y luego saldría corriendo. Me preparé para ver por dónde saldría el conejo, me coloqué en posición y ¡bam!, pisé la rama y la partí en dos. El montón se quedó completamente inmóvil. La quietud y el silencio volvieron. Y entonces, de repente, un puma con la nariz y la boca ensangrentada salió de entre las ramas. En ese momento estaba a unos 10 metros del montón. Tenía mi escopeta lista, pero realmente no quería dispararle. Tampoco quería hacer un disparo al aire para ahuyentarlo, porque, en el fondo, sabía que esto era una experiencia increíble que pocas personas tienen. El puma se quedó completamente congelado, mirándome con curiosidad. Luego, en un solo movimiento, saltó fuera del montón, corrió cuesta arriba, cubrió unos 40 metros en cuestión de segundos y desapareció entre los árboles. Nunca había visto a un animal moverse tan rápido y con tanta gracia en una pendiente. Fue una de las cosas más increíbles que he presenciado. Cuando se fue, me acerqué a revisar el montón de ramas y, efectivamente, estaba devorando un venado bura. Sigue siendo mi historia favorita de todas mis experiencias en el bosque. Cuando era niño, un cazador furtivo debió haber pensado que yo era un venado o algo así y casi me impactó con un disparo. La bala impactó en un árbol justo encima de mi cabeza. Inmediatamente disparé 3 veces al aire lo más rápido que pude, no hacia el tirador, sino como señal de auxilio. En mi grupo de caza, 3 disparos seguidos significaban básicamente ayuda. Mi padre y nuestro club de caza salieron de inmediato a ver qué demonios había pasado, tocando las bocinas de sus camionetas para avisarme que venían. Me quedé tirado en el suelo hasta que pude notar que estaban cerca del camino de tierra. Cuando llegaron, les conté lo que pasó y supuse que probablemente había sido un cazador furtivo en la carretera tratando de dispararle a un venado, porque el disparo venía de esa dirección. No vieron a nadie.
Era propiedad privada y siempre sabíamos exactamente quién estaba en qué parte y quién estaba cazando dónde. Nadie se suponía que estuviera en la zona donde yo estaba. Me asustó como nunca. Esto fue a mediados de los 90. Es la razón por la que no me gusta cazar en terrenos públicos, porque nunca sabes quién más puede estar por ahí. No soy cazador, pero soy pescador con mosca y paso todos los fines de semana recorriendo ríos y arroyos remotos en busca de truchas marrones. Vivo en Montreal y mi rutina normal es manejar hasta un río que comienza en el norte del estado de Nueva York, pescar un par de kilómetros en una zona donde prácticamente nadie vive ni va, luego cruzar la frontera y seguir el río del lado canadiense. Una mañana estaba solo, en un lugar donde ya había estado cientos de veces, así que no era territorio desconocido para mí. Dicho eso, estaba acercándome a una zona donde otros pescadores me habían advertido sobre dueños de tierras hostiles y amenazas de tipos con escopetas, así que estaba alerta. Llegué a una sección donde el río se divide alrededor de una pequeña isla de unos 15 por 30 metros antes de reunirse de nuevo y girar hacia la izquierda. Normalmente me quedo en el lado izquierdo de la isla porque hay algunos buenos pozos para pescar, pero ese día decidí ir por la derecha, lo que obstruyó mi vista del río hasta que doblé la esquina de la isla. Cuando llegué al punto y miré hacia adelante, a unos 75 metros frente a mí, vi un animal dorado beige cruzando el río. Mi primer pensamiento fue, debe ser el perro de alguien, pero luego pensé, no hay casa cerca, es un área demasiado remota. Seguí mirando mientras cruzaba el agua y mi cerebro trataba de procesar lo que estaba viendo, porque no tenía sentido en este lugar. El animal aún no me había visto, simplemente avanzaba con calma, atravesando agua de unos 30 a 60 centímetros de profundidad, con paso firme y decidido. Fue entonces cuando noté la cola. Conozco muchos perros, pero jamás he visto una cola así. Se me erizaron los pelos de la nuca. Mierda, estoy viendo un puma. Un puma, en el norte del estado de Nueva York, a 1 kilómetro de la frontera con Canadá. Di un paso atrás y me escondí detrás de un árbol. Lo observé unos segundos más mientras cruzaba el río. Cuando llegó al otro lado, subió por una orilla erosionada de casi 6 metros en un par de saltos. En ese momento no quedaban dudas de lo que acababa de ver. Decidí que había llegado lo suficientemente lejos por hoy y comencé a regresar a la camioneta. El problema era que, por la forma en que el río doblaba, tenía que caminar en la misma dirección en la que se había ido el puma. Mierda. Llegué a la camioneta, me fui directo a casa y llamé a Pesca y Vida Silvestre de Nueva York. Les di los datos de lo que vi, dijeron que lo investigarían. Casi todos mis amigos que pescan en esa zona creen que estoy loco, obviamente. Me sucedió acampando solo en el centro de Missouri la noche antes de salir a cazar pavos. El lugar que encontré era un campamento bastante usado, pero en ese momento no había nadie. Estaba a punto de dormir cuando escuché que llegaba una camioneta. Decidí salir con la excusa de ir al baño, así podría echar un vistazo y tal vez preguntarles por buenos lugares para avistar pavos. Era un tipo con su novia, bebiendo cervezas y dando un paseo. Fueron muy amables, pero antes de irse, después de nuestra charla, me dejaron con un consejo inquietante. Cuídate aquí afuera, hay muchos metanfetamineros y no se detendrán por unos perdigones de escopeta. ¿Quieres una bala de caza? Probablemente tenga algunas en mi caja de herramientas. No dormí en absoluto esa noche. Como guardabosques durante 30 temporadas, he visto muchas cosas estúpidas y aterradoras en el bosque, pero lo peor que me tocó fue perseguir a un tipo que había escapado de una instalación de tratamiento psiquiátrico. Si solo hubiera estado acampando en el bosque profundo, no me habría importado, pero el problema era que rutinariamente robaba el refuerzo de la entrepierna de los trajes de baño de mujeres y niñas que dejaban secar en los tendederos del campamento y en las áreas de las Girl Scouts. El refuerzo, según me explicaron, es la parte de algodón en un traje de baño que entra en contacto con la piel y la zona íntima. Está cosida para razones de higiene. Una de las madres de las Girl Scouts corrió hacia mí mientras patrullaba y me dijo que había visto al hombre huir a pie desde los tendederos. Así que salí tras él a la carrera. En esos días, nuestros radios de mano apenas transmitían hasta la camioneta, así que le pedí a una de las chicas mayores que avisara a la oficina, y como un idiota, me lancé corriendo solo por el sendero ecuestre, donde vi huellas frescas. Corrí unos 3 kilómetros y encontré un campamento improvisado con una tienda de campaña. También encontré cuerda, un cuchillo para linóleo, cinta adhesiva y bolsas con cierre hermético de 1 galón llenas de refuerzos de trajes de baño. Claramente, nuestro ladrón estaba escalando a algo peor. Estoy convencido de que mi intervención evitó un secuestro.
El tipo salió del bosque y yo desenfundé mi arma reglamentaria mientras nos preparábamos para el camino de regreso. Lo esposé, le puse esposas en los pies y una correa de arrastre para poder hacerlo tropezar si intentaba huir. También le hice cantar el himno nacional mientras corríamos, para mantenerlo sin aliento y que no pudiera resistirse si intentaba pelear. Cuando estás tan adentro del bosque y no sabes si viene ayuda, necesitas toda la ventaja posible. Mi compañero de respaldo nos encontró en el sendero y pudimos subir al prisionero a la camioneta, esposado en la caja trasera para el viaje a la oficina. Me tocó sentarme en la parte de atrás con él durante todo el trayecto. No era muy conversador. Los muchachos regresaron a limpiar el campamento y confirmaron que había estado ahí por un buen tiempo. Definitivamente era una bomba de tiempo. No lo procesamos criminalmente, pero fue internado en un hospital psiquiátrico de máxima seguridad en el condado de Ulster, Nueva York. De vez en cuando le ponía dinero en su cuenta del comedor, pero dudo que alguna vez se haya acordado de mí. Hay un lugar en Kingston, Idaho, o al otro lado de Saddle, dependiendo de por dónde vayas. Lo llamo el Foso de las Serpientes. Aún visito la zona de vez en cuando y acampo ahí. Junto al lugar donde suelo acampar, entre los árboles, hay una cuenca llena de autos podridos de los años 1920 a 1930, cubiertos por arbustos y árboles, pero con suficiente espacio para que el sol los ilumine. La primera vez que acampé allí, caminé hacia esos bosques y todas las hojas comenzaron a moverse. Las serpientes huían de mí mientras tomaban el sol sobre los autos. Me dio un escalofrío terrible. Desde entonces, no entro ahí para buscar leña y tampoco veo que las serpientes se vayan de ese sitio, así que simplemente las dejo en paz. Mi familia es dueña de varias hectáreas de bosque en el este de Carolina del Norte. Ya nadie vive en la propiedad desde hace 6 o 7 años. En octubre de 2017, fuimos allí para hacer práctica de tiro, y decidí caminar por los límites del bosque para encontrar una buena rama que nos sirviera como marcador en el campo de tiro. Mientras caminaba, pateando piedras sin pensar mucho en nada, me topé con una maleta bastante nueva, prácticamente en perfecto estado. Estaba llena de ropa y otros objetos personales, pero no tenía identificación ni ninguna pista sobre quién podría ser su dueño. Parecía contener ropa para 4 personas, 2 niños y 2 adultos, un hombre y una mujer. También había algo de comida, libros para colorear, entre otras cosas. A unos 100 metros más adentro del bosque, encontré un refugio improvisado, como un alpendre, un techo de ramas apoyado contra un árbol. Colocamos una cámara trampa y la dejamos ahí por 3 semanas. Nunca apareció nadie. Para dar una idea de la ubicación, estamos a 55 kilómetros de cualquier pueblo o ciudad grande. No me pasó a mí específicamente, pero cuando tenía entre 12 y 15 años estaba cazando con mi papá y su amigo. Yo iba con mi padre y nuestro amigo estaba en un sendero diferente. Al final del día, siempre nos encontrábamos donde los caminos se cruzaban para regresar juntos a la camioneta. Mi papá intentaba contactar a nuestro amigo por radio, pero no recibíamos ninguna respuesta desde hacía unos 20 minutos. Justo cuando estábamos por llegar al cruce, finalmente respondió diciendo que ya venía en camino. Poco después llegó, completamente sin aliento y sudando a mares. Teniendo en cuenta que estábamos en el norte de Wisconsin, en plena temporada de caza de venado con rifle, llevaba ropa muy pesada y su punto estaba a unos 2,5 kilómetros del cruce. Nos contó por qué no había respondido antes y qué le había pasado. Estaba en su puesto de caza cuando notó algo moverse frente a él. A unos 50 metros vio un cachorro de oso negro, y solo al cachorro. Se sentó y empezó a rascar un tronco. Mi amigo no se movió ni hizo ruido, porque sabía que la madre debía estar cerca y lo último que quería era que lo encontrara. Pasó más de 1 hora observando al cachorro mientras intentaba localizar a la madre, pero nunca logró verla. Finalmente, el osesno se alejó y pensó que era seguro moverse. Cuando finalmente nos respondió por radio, ya estaba oscureciendo. Mientras caminaba, sintió un aliento caliente en la nuca y escuchó una respiración fuerte justo detrás de él. El hombre mide casi 1,95 metros, así que solo había 2 opciones. O era una persona o era un oso de pie. Entró en pánico y salió corriendo más de 1,5 kilómetros por el sendero hasta que nos vio. Por suerte, no lo persiguieron y llegó a salvo, aunque completamente agotado y sudando como nunca. No fue algo que vi, sino algo que escuché. El año pasado, en el noroeste de Florida, estaba cazando en el pantano desde un kayak. Me quedé afuera más tiempo del que quería y me adentré más de lo que tenía planeado. Primero, cuando empezó a oscurecer, un búho enorme descendió en picada sobre mí y casi me choca. Fue absolutamente silencioso.
No lo escuché hasta que estuvo a punto de hacer contacto conmigo. En ese momento sentí cómo se me encogía el estómago. Después de calmarme un poco, noté que había caído un silencio ensordecedor sobre el pantano. Algo completamente inusual. Y entonces empezó. Mientras remaba, escuché un sonido a lo lejos. Era un sonido débil, como de tambores y gente cantando. El lugar donde estaba quedaba a muchos kilómetros dentro del pantano, con un solo camino de entrada y muchos kilómetros hasta cualquier otro acceso a tierra firme. Me quedé quieto, escuchando, y me di cuenta de que lo que estaba oyendo era música y cánticos de nativos americanos. Me quedé ahí un buen rato, sin oír ningún otro sonido en todo el pantano. Luego, tan rápido como empezó, el canto y los tambores se detuvieron. Seguí remando en completo silencio hasta que salí del pantano. No me pasó a mí, pero le ocurrió a mi padre hace unos años. Perdón si es un poco largo. Mi padre suele ir a cazar solo entre semana porque yo estaba en la escuela. Cuando podía, lo acompañaba. En este caso, decidió ir solo. Estaba a unos 8 o 9 kilómetros dentro del bosque, por un camino de tierra que sale de la ruta estatal 155 de California. Hay un campamento cerca de ese camino donde mi familia suele acampar regularmente y nunca ha pasado nada raro. Cuando el sol se estaba poniendo detrás de las montañas y mi padre terminaba de guardar sus cosas en la camioneta, una mujer apareció sin hacer ruido. Como él lo describe, básicamente apareció de la nada y lo asustó, porque unos segundos antes había revisado sus alrededores y no la había visto en ninguna parte. Mi padre siempre está muy consciente de su entorno y habría visto o escuchado a alguien acercarse. Como la mujer lo sorprendió, disimuladamente alcanzó su pistola, que siempre lleva consigo, por si acaso. La mujer llevaba shorts, una camiseta y zapatos desgastados. Mi padre le preguntó qué estaba haciendo allí, y para su sorpresa, no respondió. Simplemente dio una vuelta completa alrededor de su camioneta Tacoma, se detuvo en el mismo lugar donde mi padre la había visto inicialmente y se quedó completamente inmóvil. Él le preguntó si estaba acampando, y ella solo dijo una palabra: sí. Mi padre le preguntó dónde estaba su campamento, pero ella no respondió. Esto le pareció muy extraño, porque ya estaba oscureciendo y ella comenzó a caminar de regreso hacia la carretera estatal, que estaba a unos 8 o 9 kilómetros de distancia. Preocupado, mi padre decidió conducir por el camino de tierra para ver si ella realmente estaba acampando en el área más cercana a la carretera. No vio ningún vehículo, tienda o tráiler. Pensó que tal vez había acampado más adentro del bosque, en el otro campamento, así que fue a revisar allí también. Para su sorpresa, tampoco había nadie. En ese momento, supo que lo que había visto no era normal, porque cuando manejó de regreso a la carretera, jamás la volvió a ver, aunque ella había caminado en la misma dirección. Aparcó su camioneta en el mismo lugar donde la encontró y trató de ver si había dejado huellas. No había ninguna en el camino de tierra blanda, pero cuando caminó en la misma dirección en la que ella se había ido, notó huellas muy débiles que se volvían cada vez menos visibles, hasta que, en un punto, dejaban el camino y se adentraban en el bosque, sin seguir ningún sendero. Simplemente desaparecían entre las hojas secas, agujas de pino y piñas. No pudo decir hacia dónde había ido. Esto ocurrió poco después de que uno de los amigos más cercanos de mi padre falleciera por problemas de salud. Este amigo y mi padre solían ir juntos de casa regularmente cuando él estaba bien. Antes de morir, le dijo a mi padre que quería hacer un último viaje de casa con él, pero falleció antes de que pudieran hacerlo. Mi madre cree que aquella mujer era, de alguna manera, su amigo, y que fue a verlo una última vez para despedirse, porque nunca tuvo la oportunidad de hacerlo en vida. He visto muchas de las cosas típicas en el noroeste de Canadá, pero lo único que realmente me hizo pensar 2 veces antes de adentrarme en el bosque fue el miedo a encontrar un cuerpo. Hay docenas, quizás cientos, de casos sin resolver de personas desaparecidas en esa región, muchas de ellas mujeres indígenas, pero también hombres y personas blancas. Hay carteles por todas partes con información sobre los desaparecidos. Espero que algún día los encuentren y que sus familias puedan encontrar algo de paz, pero me aterraba ser yo quien diera con un cuerpo. Lo otro que me hizo dudar fueron los agujeros de bala por todas partes. Dispararle a los carteles de la carretera ya es bastante malo, pero estos imbéciles disparaban hasta a los retretes portátiles. No hay nada como estar haciendo tus necesidades y contar los agujeros de bala justo frente a tu cara. Canadá tiene leyes de armas más estrictas que Estados Unidos, pero la gente sigue tomando malas decisiones. Así que nada realmente paranormal, solo personas. Primero, la historia no tan aterradora.
Estaba a unos 30 kilómetros en el interior del bosque en un viaje de caza de una semana, completamente solo. Me desperté en medio de la noche con el hocico de un oso presionando la tela de mi tienda de campaña. Inmediatamente comencé a meditar para ralentizar mi respiración y mantenerme inmóvil, porque sabía que si me movía o intentaba correr hacia mi auto, estaría muerto. A la mañana siguiente encontré huellas y eran las más grandes que he visto en mi vida. Ahora, la historia realmente inquietante. Estaba en lo profundo del bosque de nuevo, acampando en un pequeño y agradable barranco. Cuando desperté, había un círculo de rocas grandes alrededor de mi campamento. No estaban ahí cuando llegué ni cuando armé la tienda. Soy un tipo fuerte y no pude mover ninguna de las rocas. Crecí en el bosque, pero ahora me niego a salir sin un arma de gran calibre y jamás vuelvo a dormir en el bosque. Cerca de donde estudio hay un enorme parque estatal que, según rumores, tiene una antigua instalación de investigación de la Fuerza Aérea en su rincón más alejado. La parte frontal del parque es visitada con frecuencia por excursionistas, cazadores y demás. Pero si te adentras lo suficiente en la parte trasera, encuentras cosas realmente inquietantes. Desde cocineros de metanfetaminas hasta cultos y ciudadanos aislados de la sociedad. Se me vienen a la mente un par de historias. El programa ROC, un programa universitario que prepara a los estudiantes para convertirse en oficiales de las Fuerzas Armadas, solía hacer entrenamientos de campo allí una vez por semestre, y parte del ejercicio incluía un curso de navegación terrestre. Esto consistía en que los cadetes estuvieran solos en el bosque durante unas 5 o 6 horas navegando el terreno. He escuchado de varias personas que, al caminar hacia su siguiente punto o al detenerse a descansar en un árbol, han encontrado esqueletos o restos óseos. Otra historia me pasó a mí. Un fin de semana, unos amigos y yo estábamos explorando en el parque cuando llegamos a un claro. En medio del claro había una iglesia vieja y en ruinas, casi abandonada. Al principio no le dimos importancia, pero algo no cuadraba. La cruz del campanario estaba al revés, y el edificio no tenía ventanas. Estábamos a punto de salir al claro para inspeccionar cuando la puerta de la iglesia se abrió. Un hombre vestido con túnicas negras salió por un minuto y luego volvió a entrar. Salimos corriendo de ahí sin mirar atrás. Tengo toneladas de historias sobre ese parque nacional. Odio ir allí cada vez que nos toca ir, pero las historias que salen de ese lugar son algo fuera de este mundo. Hace un par de años, estaba en el norte de la Columbia Británica en un viaje de pesca con mi papá, mi tío y mis primos. El lago y el río estaban a 2 horas en auto de la ciudad más cercana. Íbamos a la deriva por el río cuando tuve que ir al baño, así que me bajé del bote. Mientras hacía lo mío, miré hacia un lado y vi lo que parecía ser la parte superior de un edificio. Me giré hacia los demás en el bote y les dije lo que había visto. Caminé hacia el edificio y, al acercarme, me di cuenta de que no estaba solo. Había varias casas y chozas en medio del bosque. Era un pueblo pequeño y aislado de una tribu indígena, así que decidimos retroceder y alejarnos. No fue algo demasiado inquietante, pero no queríamos causar ningún problema. Seguimos nuestro camino sin hacer contacto. Mi padre solía llevarme a cazar en tierras públicas a finales de los 80 y principios de los 90, y siempre, pero siempre, veíamos al mismo afable anciano por ahí, el hombre más amable, un observador de aves. Se vestía completamente de naranja brillante para que nadie lo confundiera con una presa y siempre se quedaba en los caminos principales, montando su bicicleta. Un ser humano fantástico que pasaba horas hablando con mi padre sobre la vida silvestre y la vida en general. Todos los guardabosques de la zona lo conocían, y la mayoría, si no todos, los cazadores regulares también. De nuevo, este hombre nunca entraba al bosque, vestía de un color llamativo de pies a cabeza, incluyendo un sombrero naranja brillante, y andaba en bicicleta. Prácticamente resplandecía. Un día, encontraron a este maravilloso hombre tirado en el camino, con un disparo preciso que impactó en él. Nunca arrestaron a nadie por su muerte. Mi padre sabía que nadie podía decir honestamente que lo confundió con un venado, porque tomaba todas las precauciones posibles. Sabíamos que lo habían desvivido a propósito. Nunca volvimos a cazar cerca de ese lugar. No le he contado esto a nadie excepto a mi hermano, porque él sabe dónde está este lugar. Hay pantanos remotos de cipreses a lo largo del río Pearl, en el centro de Mississippi, y algunos de ellos se vuelven inaccesibles debido a las inundaciones durante la temporada de caza. La lejanía de estos lugares crea condiciones perfectas para un cazador dispuesto a hacer el esfuerzo extra, y yo he cazado en estos bosques y pantanos durante años. Los conozco bien. Aunque es una mala idea, cuando era más joven tenía la confianza suficiente para cazar allí solo.
Una tarde, durante la temporada de patos, un frente de tormenta se acercaba y sabía que si lograba llegar a Deal Island, tendría un buen día de caza. Me puse mi vadeador de pecho, monté en mi cuatrimoto y tomé un viejo camino maderero cubierto de maleza que me llevó hasta el borde de la inundación. Crucé algunos arroyos y llegué a un punto exacto donde siempre tenía buena caza. Y sí, fue un gran día. Pero cuando llegó la hora de regresar, sentí una inquietud que no podía explicar. El clima era extraño. Aunque la temperatura estaba bajando y se esperaba el frente frío, todo estaba completamente quieto y silencioso. Si alguna vez has estado solo en un pantano de noche, sabrás de qué hablo. Todo cambia cuando solo puedes ver lo que ilumina tu linterna. No estaba preocupado. Mi linterna era buena y llevaba una escopeta de calibre 12, pero algo hacía que los vellos de mi nuca se erizaran. Me estaban observando, y lo sabía. El sonido se comporta de forma extraña en los pantanos. El único ruido que escuchaba era el chapoteo de mis propios pasos en el agua. El eco rebotaba de formas raras. Pero entonces, me detuve para ajustar la correa de la bolsa de señuelos y noté algo inquietante. El eco de mis pisadas no se detuvo cuando debería haberlo hecho. Oiga, algo más estaba en el pantano. No es gran cosa. Un ciervo o un jabalí se dará cuenta de que soy humano y se alejará en cualquier momento. Pero no lo hizo. Caminaba un poco, me detenía a escuchar. El sonido también se detenía, pero cada vez estaba más cerca. Eso no era normal. El haz de mi linterna hacía que los árboles y la maleza proyectaran sombras largas y torcidas que se movían conmigo mientras intentaba apresurarme para salir del pantano. Mis nudillos estaban blancos de tanto apretar mi Remington 870 y desearía que estuviera cargada con algo más potente que perdigones de acero. Entonces noté un olor horrible, como el de un zorrillo, pero mucho peor. Me detuve otra vez para escuchar y alumbrar alrededor. Fue ahí cuando me di cuenta de que las sombras seguían moviéndose, pero yo no me estaba moviendo. ¿Por qué demonios las sombras seguían moviéndose? Se quebró una rama. Giré de inmediato para enfrentar lo que sea que estuviera ahí. Y entonces, algo que no estaba ahí hizo un sonido bajo y siseante. El haz de mi linterna simplemente se detenía en una forma de nada, como si iluminara algo que no estaba allí. Un hedor putrefacto me golpeó la cara. Volví a escuchar ese siseo, y entonces salí de ese pantano lo más rápido que pude. Cuando llegué a mi camioneta estaba temblando porque no sabía con qué me había encontrado. Esos bosques ya no se sentían como mis bosques. Cuando digo que fue algo que no estaba ahí, es la única forma en que puedo describirlo. Mi linterna lo iluminaba, había sombra detrás de ello, pero no había nada. Algo en ese pantano me aterrorizó por completo, y no quiero saber qué era. Estaba a caballo reuniendo unos corderos en la maleza en el borde de la propiedad de mi padre. Hacía un calor infernal y era un trabajo rápido, así que segaramente me metí con chanclas, tons para los australianos y pantalones cortos. Ya casi terminaba cuando vi a uno de los pequeños atrapado en una cerca, así que volví al borde para bajarme y sacarlo. Al bajarme del caballo, levanté un palo sin querer y me rasguñé la pierna. Saqué al cordero, corrió hacia los demás y volví a montar. Me empecé a sentir un poco mal, pero igual monté de regreso a los cobertizos donde estaba mi padre. Llegué, bajé del caballo y miré mi pierna. Sí, 2 marcas de mordida donde supuestamente me había raspado con un palo. Para este punto me sentía realmente mal y la pierna me ardía. Le dije a mi padre, que pensó que solo intentaba zafarme del trabajo, pero aún así me dijo que mejor fuera al hospital. Fuimos, me hicieron pruebas y resultó ser una mordedura de serpiente tigre. Me dieron el antídoto, pasé una semana en el hospital y meses usando muletas. Y para rematar, mientras estaba en el hospital, mi novio terminó conmigo. Una vez, mi novio y yo estábamos acampando en medio del bosque. Era probablemente cerca de las 11 de la noche o medianoche y estábamos en la tienda de campaña, riéndonos y hablando antes de dormir. Su papá y su madrastra estaban haciendo lo mismo en su caravana, a unos 15 metros de distancia. En un momento, la conversación se detuvo y, en ese silencio, escuchamos un rugido. Imaginen a un hombre gritando con todas sus fuerzas, como el grito más angustiado que haya escuchado en mi vida, solo que no era un hombre. Era similar, pero más grande, más potente, más profundo. No tengo dudas de que no era humano, pero tampoco coincidía con ningún animal que conociera. Ninguno de los dos somos novatos en la naturaleza. Él creció en ese bosque y probablemente ha pasado más noches ahí de las que puede contar. Yo soy una gran entusiasta del camping y la vida silvestre, y he escuchado a muchos animales hacer muchos tipos de ruidos. Mientras esto sucedía, ambos estábamos completamente paralizados, así que sabía que él lo estaba escuchando tanto como yo.
El sonido se apagó y, en cuanto hubo unos segundos de silencio, docenas y docenas de coyotes empezaron a responder desde todas direcciones. Aullidos, chillidos, llantos, el bosque entero, que había estado completamente callado, se llenó de coyotes llamando desde todas partes. Se sintió que duró demasiado tiempo, hasta que el rugido se escuchó de nuevo. Todos los coyotes se callaron de golpe. Lo único que se podía oír era ese rugido. Sonaba como si estuviera a kilómetros de distancia y al mismo tiempo justo al lado de nosotros. Después de eso, los coyotes permanecieron en absoluto silencio. Nosotros no habíamos dicho ni una palabra, simplemente nos quedamos escuchando. El rugido se detuvo y no hubo más sonidos. El bosque entero quedó en un silencio total. Tardé un momento en atreverme a hablar. Le pregunté si lo había escuchado, aunque obviamente ya sabía la respuesta. Me contestó con una voz completamente plana y rápida. Sí. Me quedé congelada, tratando de pensar en cada animal que había escuchado en mi vida. En la naturaleza, en el zoológico, en documentales. Lo más parecido que podía imaginar era un humano, pero más primitivo, más grande y más salvaje. Le pregunté, ¿sabes qué fue eso? ¿Has escuchado algo así antes? Su respuesta fue no. Nunca había escuchado eso antes. Ambos intentamos repasar todas las posibilidades. Cada animal conocido, en cada estado posible, hambriento, en celo, desafiando, agonizando, y nada coincidía. A la mañana siguiente, no tuvimos que decir nada. Su papá y su madrastra fueron los primeros en preguntar si lo habíamos escuchado. Ellos mencionaron a Pie Grande primero. Y, para ser honesta, no estoy en desacuerdo en lo absoluto. Desde entonces, empecé a creer en Sasquatch. He buscado sonidos similares en YouTube y encontré algunos muy parecidos, aunque ninguno es exactamente igual, en profundidad, duración y alcance. Vine a esta pregunta buscando historias similares y no encontré ninguna, así que decidí compartir la mía. Esto pasó hace unos 3 años y quiero escucharlo de nuevo desesperadamente para poder grabarlo. Estoy completamente abierta a escuchar explicaciones alternativas, pero prometo que no era ninguno de estos. Puma, oso, ciervo, lobo o incluso humano. Así es como mi mente estaba trabajando esa noche, tratando de encontrar una respuesta. Definitivamente fueron los minutos más locos de mi vida. Paso mucho tiempo en la naturaleza durante el invierno. Generalmente es solo un amigo y yo. La mayoría de los senderos que hacemos son populares en verano, pero quedan completamente desiertos una vez que empieza a nevar. Invierno de 2014, habíamos caminado unos 3 kilómetros cuando vimos una pequeña mochila negra en medio del sendero. No habíamos visto ningún otro auto en el inicio del sendero ni a ninguna persona cerca, pero la mochila no llevaba ahí mucho tiempo, porque no tenía nieve encima, había nevado la noche anterior. Nos pareció raro, pero decidimos que, si seguía ahí cuando regresáramos, la recogeríamos. Casi 7 kilómetros adentro, estábamos conversando cuando noté una gran figura moviéndose de forma errática entre los árboles más adelante. Nos quedamos en silencio y pudimos escuchar a un hombre murmurando mientras caminaba de un lado a otro. En ese punto, ya estábamos bastante asustados y decidimos darnos la vuelta. Fue entonces cuando escuchamos, «Oh, hola», y el tipo comenzó a caminar hacia nosotros. Y, de repente, otro tipo salió de la nada con una cámara de video bastante cara. Resultó que el hombre era un rapero y estaban grabando un video musical para una de sus nuevas canciones en el bosque. Habían estacionado antes de la entrada del sendero, por lo que nunca vimos su auto. Al final eran muy amigables, nos dieron una tarjeta y confirmamos que la mochila negra que habíamos visto antes era suya. Nos despedimos y seguimos nuestro camino de regreso, pero por un momento estuve convencido de que íbamos a ser asesinados en el bosque. Cuando era joven, solía hacer excursiones a caballo por el norte de California durante semanas. Esto fue a finales de los años 70 y principios de los 80. Rara vez usaba una brújula, pero siempre llevaba un mapa de la zona. Soy bastante bueno orientándome con puntos de referencia y nunca me he perdido en mi vida. Excepto una vez. Estaba en el Bosque Nacional Six Rivers, dirigiéndome hacia el sur, en dirección al condado de Trinity. El terreno es extremadamente difícil, con riscos altos, colinas empinadas, rocas por todas partes y una maleza espesa que enreda todo. Seguía la línea de las crestas, buscando un lugar adecuado para cruzar a la siguiente cuando fuera conveniente. El cielo estaba parcialmente nublado y hacía frío, alrededor de 15 grados centígrados, lo cual era inusual para principios de agosto, cuando normalmente la temperatura superaba los 32 grados centígrados durante el día. Encontré un lugar razonable para cruzar a la siguiente cresta al sur y comencé a descender.
Pero al llegar al barranco, descubrí que lo que desde arriba parecía un descenso fácil en realidad era un desastre de rocas y terreno traicionero. Empecé a caminar por el barranco para encontrar un mejor lugar para salir de allí. El viento aumentó y comenzó a lloviznar. Caminé más de 1 kilómetro, pero no encontré un solo punto seguro para mi caballo o para mí. Finalmente, decidí regresar por donde había bajado originalmente. Cuando llegué a la cima, me detuve para orientarme, y me quedé petrificado. El paisaje era completamente distinto. No era que hubiera menos rocas o que el terreno fuera más fácil, era otro lugar. Todos mis puntos de referencia habían desaparecido, algunos estaban a 50 o 60 kilómetros de distancia, otros mucho más cerca, pero ninguno estaba donde debería estar. No tenía idea de dónde estaba y estaba completamente desorientado. Saqué mi mapa y traté de analizar la geografía, comparando las colinas y las inclinaciones que había seguido antes. Nada coincidía. Lo único que podía identificar con certeza era el camino que acababa de subir desde el barranco, pero todo lo demás había cambiado. El viento seguía aumentando y la temperatura seguía bajando drásticamente, incluso pensé que podía empezar a nevar. Sin referencias claras, decidí volver sobre mis pasos hasta mi última posición conocida y tratar de retomar el camino desde allí. Bajé la colina y regresé al barranco. Esta vez presté especial atención a cualquier rastro de mi paso anterior. Mientras avanzaba en la dirección opuesta, la llovizna cesó, el viento se calmó y la temperatura comenzó a subir rápidamente. Encontré el mismo camino original por donde había bajado la primera vez, lo seguí hasta la cima, y todos mis puntos de referencia estaban de vuelta en su lugar. No entendía nada. Seguí avanzando por la cresta mientras trataba de encontrar el punto exacto donde había subido la primera vez, pero no había ninguna señal de mi rastro anterior. Todo lo que veía coincidía ahora con mi mapa. Finalmente, me rendí y continué por la cresta hasta que encontré un sendero más fácil para descender y seguir mi camino. Hasta el día de hoy, no tengo idea de qué pasó. A pesar de la llovizna, debería haber podido ver al menos los puntos de referencia más cercanos. Y los más lejanos eran demasiado grandes como para simplemente desaparecer. Además, no había signos de lluvia cuando continué por el camino después del barranco. Y lo más extraño, la razón por la que elegí bajar en ese punto originalmente era porque había visto un camino claro al otro lado. Pero cuando llegué allí, había enormes rocas bloqueando el paso, rocas que debería haber podido ver desde la cresta. En el momento estaba más concentrado en orientarme, pero al recordarlo, se siente aún más espeluznante ahora que en aquel entonces. Hace 3 años, estaba cazando en Namaji State Forest, Minnesota. Si sabes algo sobre esta zona, hay pantanos y sumideros por todas partes, un terreno duro y traicionero. Si entras sin un plan y sin marcar tu camino de regreso, hay una buena posibilidad de que nadie te vuelva a ver jamás. Era una mañana con niebla espesa, en la segunda semana de la temporada de ciervos. Avanzaba con mi rifle cruzado sobre el pecho, con ambas manos en la mira, tratando de encontrar un área donde pudiera ver más de 3 metros delante de mí. Cuanto más avanzaba, más me daba cuenta de que estaba perdido. Y entonces llegó el pánico. Seguí caminando, intentando orientarme, y de repente di un paso adelante y me hundí. El lodo me tragó gran parte del cuerpo. Quedé atrapado en un sumidero, con mi único punto de apoyo siendo la culata y el cañón de mi rifle, que por suerte era más ancho que el hoyo donde me estaba hundiendo. Mi única esperanza era sacarme de ahí por mi cuenta. Durante 4 horas y media, grité con todas mis fuerzas pidiendo ayuda y traté en vano de salir, pero cada vez que me impulsaba hacia arriba, mi rifle se hundía más. Saltaba con lo poco que me quedaba de energía para tomar aire y gritar, solo para volver a hundirme en el lodo y la mugre. Después de 5 horas, acepté que no iba a salir. Iba a morir ahí, y nadie jamás encontraría mi cuerpo. Pensé en mi esposa y mi madre, en cuanto les dolería nunca saber qué me pasó. Pensé en mis 2 hijas y en cómo había desperdiciado mi vida en un viaje de casa, que nunca más iba a estar para ellas. En ese punto, cegaramente me veía como Leonardo DiCaprio en The Revenant, arrastrándome desesperado por la nieve. Maldije, recé, grité, usé cada último pedazo de energía que me quedaba para tratar de salir. Si iba a morir, iba a hacerlo después de haber agotado cada fibra de mi ser antes de dejarme tragar por este maldito agujero infernal. Nada funcionó. Y entonces, sentí 2 pares de manos sujetando las mías. Mis manos, que aún seguían aferradas al rifle, comenzaron a ser jaladas lentamente fuera del sumidero. Un padre y su hijo habían seguido el rastro de un ciervo herido hasta 5 metros de donde yo me estaba hundiendo. Hasta el día de hoy, creo que ese ciervo fue enviado por Dios, o por mi ángel guardián. Donde terminó su vida, la mía comenzó de nuevo.
Pasé una semana en el hospital recuperándome de deshidratación, hipotermia y del infierno que le hice pasar a mi cuerpo. Cuando salí, me prometí no volver a dar por sentado ni un solo segundo de mi vida. Me convertí en un mejor padre y en un mejor hombre. Aún hoy, despierto angustiado en las noches, con el mismo terror y rabia que sentí mientras me hundía más y más en el lodo, empapado en sudor, con el corazón latiendo como loco. Desde ese día, dejé de cazar. Dejé de ir a los bosques profundos. Tal vez algún día lo intente de nuevo, pero cada vez que lo pienso, empiezo a temblar. Dato final. La temporada pasada, un hombre de las Twin Cities desapareció en la misma zona donde yo cazaba. Si no me crees, búscalo en las noticias. Cada vez que veo su cara en la televisión o en el periódico, no puedo evitar imaginarlo en mi mente, luchando por salir, pero sin tener la suerte que yo tuve.